tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos listos para compartir con ustedes este último momento del día. Y el programa de hoy tiene un tremendo valor didáctico, de advertencia, de hacernos abrir los ojos, de llamarnos la atención sobre algo que creemos que solamente le preocupa o le debe preocupar a algunas pocas personas que viven en zonas rurales, en el medio del campo, en los ranchos. Y resulta que por lo que me estoy enterando ya no es así. Vamos a hablar de esta enfermedad que se llama Chagas. Sí, sí. Me preocupo en no decir mal de Chagas porque me han corregido apenas llegué, ¿no es cierto? Y tengo el privilegio de tener en esta noche con nosotros a la doctora Carolina Carrillo, a la doctora Victoria Cardinal y al caballero Marcelo Cejas, que es de una fundación TEA, que después nos vas a explicar, Marcelo, a qué se refiere esto. Pero pues, sabés que hay que presentar primero a las damas. Comenzamos con la doctora Carolina Carrillo, que es bióloga y que trabaja en el CONICET. ¿Qué tal, Carolina? Bienvenida al programa. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo fue que te metiste con este tema del Chagas? Bueno, a mí siempre me gustó investigar desde pequeña y también tuve una inclinación por la acción social, y a medida que empecé a avanzar en mi carrera en biología molecular, sentía que me iba como alejando de la posibilidad de tener un impacto en la sociedad. Y bueno, Para, ¿biología molecular qué es? biología molecular es, dentro de la biología, antes era el punto más chiquito, ahora está la nanobiología, pero ir al punto de estudiar las moléculas, cómo se portan, cómo se relacionan unas con otras y qué implicancia tiene celular en el organismo y bueno, y finalmente en la vida de una planta, de una persona, de un animal. Claro, claro. Pero la célula no es más lo último, están los átomos. Exacto, exacto. Los protones. Sí. Así es. Y abajo de eso creo que están encontrando otro más chiquito todavía. Así es, pero eso ya no es biología, No, por ahora. Claro. por ahora no. Claro. Y claro, eso era muy científico y te alejaba de las personas. Claro, y entonces al ir conociendo la temática del Chagas desde el punto de vista de la biología molecular del parásito Trypanosoma cruzi, que es el que causa la enfermedad, pude como ir encontrando esta oportunidad de investigar, por un lado, las moléculas que me apasionan y por otro lado ir buscando cómo con eso tener realmente un impacto en la sociedad. ¿Y cuándo fue que te cruzaste con el Chagas? Uy, ¿En algún rancho? No, en el laboratorio ya haciendo mi tesina de grado. Sí. Mira. Bueno, y está también Victoria Cardinal, también bióloga, también del CONICET. Bienvenida, Victoria. Buenas noches, muchas gracias. Y profesora, porque dice que está muy apurada porque No, profesora, tiene que aún correr. No, algún día. Algún día. Sí, vaya. Ojalá. ¿Y vos, cómo fue que vos te cruzaste con el Chagas? Bueno, es bastante parecido con Caro, me estoy enterando, como Caro. También interesada por unir mi pasión por la biología con acción social, con poder transformar la realidad desde lo que estudiaba. Yo estudié biología y especialmente el área de ecología. Entonces, por eso estudié las enfermedades transmitidas por insectos, porque me parecía que era el desafío de unir salud con biología, con ecología. Y primero hice unos primeros años de estudio en dengue y cuando fui conociendo la situación del Chagas, la problemática del Chagas, encontré un lugar, un desafío y algo que me apasiona y acá estoy. Mira, claro, la pregunta que me surge a mí a las 12 es ¿por qué no estudiaron medicina? Porque uno puede abordar un problema de salud desde distintos ángulos, ¿no? Y a mí me parecía que desde la biología podía aportar cosas innovadoras. Un médico ofrece salud, pero quienes encontramos cuáles pueden ser los remedios o las prevenciones somos los biólogos y las biólogas. Claro. Me dice, ayer escuchaba a alguien que decía, Google sabe todo, pero Internet dice, sí, pero si no estuviera yo, Internet, Google no serviría.
Así que Internet es lo más importante de todo. Y después alguien dice, sí, no, pero la electricidad, porque si no hubiera electricidad no habría ni Google ni Internet. Es decir, los médicos son buenos, pero si no estuvieran las biólogas, y en esta noche tenemos fe de eso, frente a dos de ellas, claro, no habría medicina, porque los que descubren las vacunas son los biólogos, ¿no es cierto? Digo yo. Sí, y también bioquímicos, biotecnólogos, claro, hay claro. muchas ramas de las ciencias biológicas o ciencias médicas, biomédicas, que aportan. Sí, estamos presentando el programa y ahora quiero presentar a Marcelo Cejas. Cejas. Marcelo, vos no sos biólogo, ¿qué sos? No, soy un ser humano, antes que nada. Bueno, anotémoslo así, póngalo abajo. Como primera definición. Soy el director ejecutivo de la Fundación TEA, que es Trabajo, Educación, Ambiente, y nosotros venimos preocupados en esa problemática, tal cual indica el nombre, en forma transversal. E integramos el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. Desde ahí empezamos a ver una problemática que se empieza a reflejar en la Ciudad de Buenos Aires no tratada, o no tratada del todo, mejor dicho, porque en algunos sectores sí se trata, como es el tema de Chagas y su implicancia dentro de la sociedad frente a ciertos mitos donde el Chagas son cosas que ocurren en el norte del país, pero no en una ciudad como Buenos Aires. Claro. Entonces, frente a esta mecánica, estamos propulsando junto acá con el grupo, porque ellos integran un grupo que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?, digamos. Ajá. Entonces, venimos trabajando en conjunto con ellos y con ASIG, que es una ONG, una organización de la sociedad civil, que se dedica al tema de presupuesto y se dedica al tema legal. Vimos que hubo una ley de 1980, donde estaba el gobierno militar, que en el año 2005 fue adherida por la Ciudad de Buenos Aires. El tema es que en el 2007, a nivel nacional, sale una nueva ley con características muy importantes, como la obligatoriedad de hacer un análisis a toda mujer embarazada y la obligatoriedad de hacer análisis a todo recién nacido, y la no obligatoriedad ni la imposibilidad de que se lo haga en un examen preocupacional por la discriminación que esto implica. Claro. Hablamos con ella, nos fuimos juntando, nos dimos cuenta de la importancia y la implicancia de esto, y a raíz de eso venimos trabajando en conjunto las tres organizaciones, porque aparte creemos en el trabajo transversal e interdisciplinario. No, me parece bárbaro. Y claro, cuando dijiste que eras de la ciudad, surge el comentario que hiciste vos, que yo lo había adelantado al principio, y es que esto ya no es más de los ranchos, que el animalito ahí se caía. Me acuerdo de escuchar de alguien que ponía papel de diario sobre la cama de los hijos, porque era la única manera de escuchar que el animalito, la vinchuca, ¿no? La vinchuca, cuando caía, hacía ruido y la podían matar, ¿no? Ya eso no... Es cierto, la vinchuca produce el Chagas, pero ahora el Chagas se contagia. Eso es lo que estoy empezando a entender. Porque aquí no hay Chagas, no hay vinchucas, pero sí hay Chagas. Vuelvo otra vez acá a las biólogas. Carolina, ¿qué es el Chagas? Bueno, el Chagas podemos pensarlo como una enfermedad infecciosa causada por un parásito, que después de muchos años de haberlo incorporado en el organismo puede provocar una afección cardíaca, digestiva y en algunos casos neurológica. Pero eso solamente el 30% de las personas que están infectadas van a tener una enfermedad. Entonces, por eso nosotros pensamos que hablar del Chagas es hablar de mucho más que una enfermedad. Porque además esto, de pronto, si vemos las herramientas tecnológicas que tenemos hoy día, por ejemplo, hay análisis de diagnóstico que desde hace mucho funcionan y funcionan muy bien. Sin embargo, solamente el 10% de las personas que tienen Chagas saben que tienen Chagas, habiendo un diagnóstico que funciona. Y solamente el 1% accede al tratamiento. Entonces, si pensamos esto con toda la complejidad de, bueno, el Chagas ya no es rural y latinoamericano, sino que también es urbano y globalizado, la gente no conoce el tema, no tiene acceso, hablamos del Chagas como una problemática compleja que tiene aspectos socioambientales. ¿Y cómo se transmite, Victoria?
La infección por este parásito se transmite por la picadura de las vinchucas, eso que vos relatabas, mucha gente que ha vivido en casas con vinchucas lo cuenta. Las vinchucas al comer enseguida defecan y en esas heces es donde se transmite el parásito. Esa era la manera tradicional con la que la mayoría de la gente se contagiaba, contraía la infección. Hoy por hoy sabemos que ha cobrado muchísima magnitud la transmisión de la congénita, que es de una madre infectada a su hijo durante el embarazo. Esto es importante recalcarlo, no ocurre en todos los casos, no se conoce bien por qué. Hay mujeres que están infectadas que por ahí transmitieron a un solo hijo, otras que transmitieron a muchos hijos y otras que nunca transmiten. Entonces, eso es uno de los desafíos de la investigación, tratar de entender por qué hay veces que ocurre. Otras maneras de transmisión son por las transfusiones de sangre, por los trasplantes de órganos y en algunos casos que en nuestro país no suele ser costumbre, entonces no ocurren, infecciones orales por jugos de cañas, ciertas palmeras o de jugos de que se usan en las zonas tropicales, donde los jugos los hacen manualmente y las vinchucas caen dentro de donde se está haciendo el jugo, o las mismas hojas de las palmeras y los tallos que se usan para hacerlo vienen con vinchucas y al procesar se procesa todo. Eso se contamina con las heces y se puede contagiar la gente. Pero eso en nuestro país ¿Contacto de relaciones sexuales se transmite? No se transmite por tocar una persona con Chagas, no se transmite por tomar mate con una persona infectada, ni tampoco por relaciones sexuales, tampoco por el mosquito. Y tampoco por la lactancia materna. Así que no es indicación de suspender la lactancia cuando una mamá está infectada de Chagas. ¿Y cómo puedo saber yo que tengo Chagas o no? Bueno, la manera de saberlo es bastante sencilla. Con un simple análisis de sangre podemos saber si yo, por ejemplo, estoy infectada. Es importante hacerse el análisis porque hablamos que es una enfermedad silenciosa. Entonces, puedo estar infectada, como dijimos, solamente el 30% de las personas desarrolla signos cardíacos o así alguna manifestación clínica. La mayoría de las personas infectadas pasa en una forma indeterminada, es decir, que no tiene manera de saber que lo está si no se hace el análisis de sangre, que es muy sencillo. Hay dos cosas importantes respecto de esto, y una es que por ley todas las personas que vivimos en Argentina tenemos derecho a hacernos el diagnóstico de forma gratuita en cualquier momento. Tenemos ese derecho. Y la otra cosa importante es que cuando nos hacemos el diagnóstico tiene que ser un par serológico. Esto es, para definir que tenemos Chagas tenemos que tener dos resultados de dos pruebas complementarias de fundamento distinto que dan positivas. Entonces, si yo me hago un test y me hacen una sola prueba, eso no sirve. Es importante saber eso, que cuando a mí me van a diagnosticar el Chagas me tienen que hacer al menos dos pruebas y deben ser concordantes. Ahora, lo que acabamos de escuchar es que uno puede llegar a tener Chagas, pero solamente tener el síntoma el 30%. ¿Y los otros 70%, qué les pasa a esos? Ese 70% es una mayoría que está infectada y nunca se enferma, a lo largo de toda su vida nunca se enferma de Chagas. Por eso la nueva ley de Chagas introdujo un cambio que es importante que todos sepamos, y es que para el análisis preocupacional justamente no se pide. No se debe pedir el análisis de Chagas. Sí, por supuesto, se pueden hacer pruebas, por ejemplo, para un trabajo que exija esfuerzo físico, estudiar cómo está el corazón de la persona, pero no el análisis de Chagas serológico de la sangre, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Claro, perdón, históricamente el diagnóstico que se hacía preocupacional para Chagas terminaba siendo una discriminación, porque a las personas se les hacía el test, si les daba positivo no la tomaban, cuando no tiene por qué ser deshabilitante, pero además no se le comunicaba que tenía Chagas. Entonces no era para el bien de la persona, sino que era con fines de discriminar a un trabajador. Marcelo, ¿esto se vio mucho, discriminación por el tema? Centralmente la problemática
de la enfermedad de Chagas es una enfermedad social en términos de invisibilización de la pobreza. Como la gente cree que los que van a ser afectados es gente humilde y que aparte son del norte, se supone que no puede afectar a nadie que viva, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo no es así. Una persona puede haber venido hace mucho tiempo, habérselo transmitido a la madre, estar viviendo... De hecho hay, en los datos estadísticos de los hospitales públicos, datos de enfermedad, pero en general no es tomado este dato a nivel de las clínicas privadas, de las obras sociales, o sea, del resto de lo que hace al servicio público, al servicio de salud de la ciudad. Claro, pero volviendo al tema de la discriminación, ¿a vos te consta que alguna vez alguien no pudo acceder a un trabajo? A nadie le va a costar, tampoco le va a costar si no pudo acceder porque le detectaron SIDA o por ninguna enfermedad. Claro. Porque quien hace eso está cometiendo un delito. Está estigmatizando por un delito y no lo puede hacer. Simplemente le dicen que no fue aceptado para el puesto. Claro, claro. Sí, está lógico. Quizá la pregunta mía fue media tonta o inoportuna, pero es cierto, el que va a elegir al empleado toma la decisión que quiere, mirando o no mirando los análisis, ¿no? Las grandes empresas tienen quienes investigan puntillosamente a los que van a ingresar, los bancos. Un trabajador de una pyme no pasa por este examen. No, pero puede tener algún proceso de selección donde ocurra. Sí, claro. O sea, en definitiva, lo que la ley establece es que para ingresar a un trabajo no se puede tomar este análisis. Está claro. Y por otro lado, si se hace bien en cuanto a prevención, sí tomarlo en todas las embarazadas, en todos los chicos al nacer, en cuando entran a la primaria, como si fuera el resto de las vacunas, y creo que después en la secundaria en algún momento más. O sea, hay distintas etapas donde se puede detectar la enfermedad de manera temprana, se puede tratar, se puede curar. Ahora vamos a hablar del tratamiento, Claro. pero empecemos con el bichito ese. ¿Cómo se llama? El Trypanosoma cruzi. ¿Cómo? Trypanosoma cruzi. Ah, mirá, con apellido y todo. Y todo, sí. Sí, Es de los crucis. de los cruces De los De viejos los viejos cruces. cruzi. Pero los muchachos le dicen de otro nombre. La gente los conoce como la vinchuca. Ah, no, el Trypanosoma cruzi es el parásito. Ah, el Es el que parásito. causa la enfermedad, Ah, el claro. que causa El el- Trypanosoma puede ir transmitido en la vinchuca. Ah, ahora claro. Y el nombre de la vinchuca con nombre y apellido es Triatoma infestans. Hay muchas especies de vinchucas, pero esa es la que es la principal transmisora en nuestro país. A ver, mostrémosla en pantalla para asustarnos. Ay, 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 qué fea que es. Esa Es no es. linda, Esa no. no es. ¿No es Esa no esa? es. No. Ahí está, Esa. esa. Ah, es esa. Y ahí se ve Son desde bichos parecidos, huevitos. pero no son, claro. Son Son- muy parecidos. Vio que yo dije que había muchas especies, la otra es otra. Sí. Esta es la que en nuestro país es la de importancia epidemiológica. Son negras totalmente. Negras con esas manchitas amarillas en todo el borde del cuerpo. Ah, en todo el borde Marrón del cuerpo. oscuro, sí, Sí. depende un poquito, sí, Sí. la coloración. Y ahí se ve... Perdóname, ¿es sí. una sola clase o son varias clases esta? ¿Esta es una chiquita que fue creciendo? No, ese es desde el huevito, está todo el ciclo puesto con las 5 estadios larvales Ujú. y las 2 adultas, macho y hembra, para ver cómo... ¿Todas se ven contagian? Sí, sí, desde que nace, toda vinchuca que nace nunca infectada, aunque su mamá vinchuca haya estado infectada. Ahora, desde el momento que nace, necesita para vivir alimentarse de sangre, porque son hematófagas. Entonces, desde el momento que pica a un animal o a una persona infectada, ya toma el parásito y ya pasa a ser un vector. Ah, dijiste animales. ¿Los animales tienen chagas? Sí, los animales son muy importantes en el ciclo de transmisión, especialmente los perros y los gatos domésticos. Las vinchucas les gusta mucho comer de los perros y los perros tienen una característica que es que una vez que se infectan
tienen muchos parásitos en sangre durante el mayor tiempo de su vida. Entonces, cuando una vinchuca, encima de que le gusta comer mucho de perro, pica a los perros, es muy fácil que la vinchuca se contagie del perro. Entonces, si después el perro sale, no sé, a dormir afuera o sale a buscar su comida en las áreas rurales, es común que los perros anden sueltos. Cuando ese perro no está para que la vinchuca coma, la vinchuca busca otra fuente de alimentación y entonces también puede picar, y ahí es cuando pica por ahí del hombre o de otros animales y sigue contagiando. Las aves y las gallinas, en particular en nuestro país, también son muy importantes en el ciclo de transmisión. Aunque no se infecten con el parásito, las gallinas son una fuente de alimentación para las vinchucas, porque cuando empollan se quedan quietitas mucho tiempo. Entonces le dan mucha sangre, son una fuente fácil para que las vinchucas se alimenten. La población de vinchucas crece en la casa y una vez que la gallina deja de empollar se va de vuelta. Esas vinchucas buscan otros hospedadores donde alimentarse, de quienes alimentarse, y favorecen el ciclo de transmisión. ¿Y no sería mejor ir y matar a todas las vinchucas de una sola vez? Eso podría ser en una historieta. En la vida real es muy difícil porque son organismos que están en un ambiente natural. Cuando uno puede quizás atacar a determinadas vinchucas, pueden aparecer otros hematófagos que antes no eran mayoritarios, entonces realmente combatirlas para siempre, pensar en el concepto de erradicación es un error biológico. Así, algo como hicieron que en la Patagonia, creo que mataron a todos los lobos. Bueno, ustedes saben más que yo de esto, y resulta que empezaron a aparecer muchas más serpientes de lo habitual. Y claro, porque el lobo también se comía a la serpiente. No sé si era así la historia, pero todo ese proceso claro, del equilibrio ecológico. No conozco ese caso en particular con las vinchucas. Tenemos que recordar que son muchas las especies de vinchucas que existen en nuestro país. Teratoma infestan, que es esa que vimos en pantalla, es la principal transmisora, y esa especie se ha encontrado en algunos lugares en nuestro país que tiene foco silvestre. ¿Qué significa eso? Que no se encuentra exclusivamente en las casas, sino que hay lugares naturales donde esa especie se cría. ¿Y cuál es la importancia de este hallazgo? En un principio, en los 90, cuando se inició una gran movida internacional, intergubernamental, para justamente eliminar las vinchucas, que era la propuesta un poco que usted hizo, se contaba con esta premisa de que si se sacaban todas las vinchucas de las casas, se iba a poder controlar la transmisión. Con el tiempo se vio que existen estos focos silvestres de donde las vinchucas pueden recolonizar. Sin embargo, hoy por hoy el rociado de las viviendas con insecticidas sigue siendo la principal herramienta de prevención. Tenemos que decir a todos que el Chagas es prevenible. Por un lado, sacando las vinchucas de las casas, a través del rociado con insecticidas, a través del mejoramiento de las viviendas. ¿Cuál es el hábitat natural de la vinchuca? ¿De donde le gusta criarse, donde le gusta tener crías? Lo que necesitan las vinchucas para criarse es fuente de alimentación, un refugio y que no haya insecticida. Un cierto rango de temperaturas, porque no se la encuentra en todos lados, o rangos de altitudes. Pero con esas tres cosas, refugio para esconderse, que puede ser cajas de cartón, grietas en la pared, los lugares entre las tientas y las camas, pero si no, yéndonos a por ahí lugares más comunes para nosotros, los cajones donde a veces se ponen, cajones de madera donde se ponen las gallinas a empollar y que tiene paja ahí abajo, o por ejemplo... atrás de los cuadros en las casas, ¿no? Hay como lugares que uno... Paredes sin revocar, que entonces entre el cemento y el ladrillo queda un objetito. Soy un total ignorante de la biología. La vinchuca, ¿cómo se reproduce? Hay un macho, una hembra seguramente, los dos contagian. Sí, hay un macho, una hembra, y la hembra pone huevos. Esos huevos, cuando nacen las vinchucas chiquititas, que se llaman ninfas, buscan para
picar y comer sangre, porque como decía Carolina, son hematófagas, comen sangre. Ese es su ciclo de vida. Si al picar pican a un animal o una persona infectada, se infectan. Cuando al picar defecan, pueden transmitir. Y mientras que en un lugar haya refugio, un hospedador, es decir, algún animal, una persona de la cual puedan picar, y ese lugar no esté tratado con insecticidas, las vinchucas pueden criarse. Siempre que las condiciones de temperatura, digamos... ¿El proceso cuánto es? ¿Cuánto vive una vinchuca? Y en la naturaleza puede vivir de entre 6 meses, 8 meses, a veces. ¿Y la reproducción un poquito menos. cuánto tarda? Los huevos, desde que pone el huevo hasta que nace. Y si está bien de calor, una semana, 10 días. Es todo rápido. Muy rápido. Bueno, en realidad para insectos es bastante... Sí, claro. No es tan rápido, pero bueno, sí, para nuestra vida, en términos de vida humana, es rápido. Sí. La mosca de la manzana creo que es mucho más rápido. Claro. Voy saltando, ¿no? Pero me interesa mucho abundar en el tema de la prevención, porque yo sé que hay mucha gente que está mirando el programa que vive en zonas rurales. Con el milagro de la televisión DirecTV, la gente tiene una antenita y está viendo el programa, y me llaman muchas veces gente de las comunidades originarias del norte del país. Y bueno, lo primero que hay que hacer es eliminar todos los lugares posibles donde se puedan criar, usar insecticida y evitar que nos piquen. Ahora, en general, si viene una vinchuca acá, yo me doy cuenta, la saco. ¿Cuándo atacan? ¿Cuando estamos durmiendo, en general? Sí, las vinchucas en nuestro país son de hábitos nocturnos. Entonces, por eso, además, muchas veces pican en la cara porque estamos acostados, tapados con las mantas, entonces un lugar que les queda cómodo es como cerca del ojo, ¿no? Pero no de 10 a 11 porque la gente está mirando mi programa. ¿Hay un plan nacional que se esté desarrollando para trabajar este tema? A ver, hay un plan nacional que el Ministerio de Salud tiene vinculado al tema Chagas. Lo que la gente de Asís y nosotros hemos visto en conjunto es que el mismo no se ha ejecutado en su gran mayoría. Es más un nombre, yo digo, y hay gente que obviamente lo hace con la mejor intención, pero creo que no. Los datos de presupuestarios es de muy poca ejecución sobre el total presupuestado. Así hay también en otros lugares donde pasa exactamente lo mismo. Sí. Se pone presupuestariamente, existe un programa, pero no siempre esto implica que se ejecute el mismo. O que ahora, se lleve a cabo. Marcelo, los políticos en general cometen ese error de no ejecutar los programas si no hay presión. Pero si hay una presión social, lo hacen. ¿Qué grupo? El 70% al que le picaron y no tiene ningún síntoma, ese no se va a mover. Y de los otros 30, la gran mayoría ni sabe que tiene Chagas. ¿Quién empuja? ¿Quién puede empujar esto? Bueno, los que tienen que empujar esto, en realidad es toda la sociedad. Sí. Vuelvo a lo mismo que dije antes. Como se la considera una enfermedad de pobres, es como si se la dejó a un costado, Sí. como si no existiera. Sí. Se habla del tema porque es de Argentina y Chagas hizo un trabajo espectacular sobre el tema. ¿Quién? El doctor Chagas. El doctor Chagas. Y más hizo un trabajo también sobre el tema, pero en realidad está invisibilizada. A nadie le va a preocupar demasiado esta temática. Sin embargo, creo que las organizaciones de la sociedad civil, como nosotros, gente como ellas que han venido preocupadas desde hace años en el tema, que vienen estudiando, que vienen trabajando y que unimos esfuerzos, podemos ayudar. No somos quienes centralmente tenemos que decir las cosas, pero podemos ayudar a que esto se lleve a cabo, podemos ayudar a que esto avance. Bueno, ya lo digo, ¿no? Un primer paso, hay una ley nacional donde no todas las provincias están adheridas. El primer paso sería A que se adhirieran. la adición de todas las...
Por ejemplo, en Tierra del Fuego, no hay vinchuca, pero puede haber gente enferma. Puede haber Claro. migración. Claro, porque el tema de la los de migración Salta o los de Chaco se fueron a vivir allá y se llevaron la enfermedad. es Sí, eso. perdón, es importante tener conciencia que la problemática del Chagas es una problemática nacional importante. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en el mejor de los escenarios al menos el 4% de la población argentina tiene Chagas. Entonces, ese ideario que nos hace pensar que el Chagas está no sé dónde, el Chagas está en todos lados. 4% de la población tiene Chagas. Y otro número que es importante tener en mente es que actualmente 2/3 partes de las personas que tienen Chagas viven en ciudades. Entonces, en la medida que podamos reconocer a la problemática con el impacto que tiene y dejemos de creer que el Chagas es otra cosa, todos como sociedad vamos a ser los tractores de, bueno, tenemos que tratarla a la problemática desde un lugar de acción y de conciencia. Vos presentaste al bichito ese chiquitito con el nombre... Trypanosoma cruzi. Bueno, con mucho gusto. ¿Cómo actúa dentro del cuerpo humano? Bueno, el Trypanosoma cruzi es un organismo que es genial, porque es un organismo unicelular, o sea, una sola célula es un organismo. Tiene un flagelo, una colita con la que nada para adelante, y cuando ingresa a nuestro cuerpo entra por el caudal sanguíneo y puede invadir distintas células. Y según el tipo de célula tiene distintos mecanismos para invadirlas. Y una vez que está dentro de las células tienen un mecanismo de defensa natural, celular, y el parásito es tan astuto que puede escaparse de ese ataque y entonces queda vivo dentro de esa célula. Y ahí sufre como una transformación, ya no necesita nadar, sino que necesita reproducirse. Entonces se redondea y ahí empieza a multiplicarse. Entonces de un parásito se hacen 2, de 2 se hacen 4 y así, y una determinada cantidad de veces. Entonces finalmente la célula hospedadora se vuelve como una bolsa de papas llena de parásitos. Entonces los parásitos se mandan señales entre ellos de chicos es momento de salir a nadar, y se mandan señales con la célula hospedadora que termina rompiéndose, y entonces ahora ese parásito que era uno son unos cuantos y salen al caudal sanguíneo y pueden o infectar células vecinas o nadar a otras células de tejidos más lejanos. ¿Quién le dio tanta inteligencia a los bichitos esos? Genial, no sé. Vos, La evolución. Sí, bueno, yo no creo en la evolución. La evolución así en el sentido sí creo en la evolución dentro de una especie, Claro. Cómo se va mutando una especie, ¿no? Cómo se va adaptando, pensemos el Trypanosoma cruzi. No creo en la otra evolución de que el hombre se vino del mono, esa cosa no creo, pero sí que dentro de ese bichito se va cambiando, va mutando, buscando sobrevivir, Exacto. supongo. Tendrá ese impulso. Claro. Ahora, no todos son tan inteligentes como este bichito, Bueno, ¿no? inteligente, lo que se dice inteligente, no podemos hablar de inteligencia, pero es un organismo biológicamente súper adaptado para escaparse de esto, a nuestra inmunidad natural, a la inmunidad de las células, y a poder como cambiar de nuestro organismo, por ejemplo, al organismo de una vinchuca que no termorregula, que está dentro del sistema digestivo, y sobrevivir también a esos avatares que son otros, ¿no? Claro. Ahora, cuando llega al corazón, ¿qué es lo que le produce al corazón? Bueno, invade las células cardíacas y produce básicamente lo mismo. Entra dentro de una célula cardíaca, esa célula cardíaca se rompe, esos parásitos invaden las células vecinas y entonces empieza a causar un daño en el tejido cardíaco. Es tremendo, ¿no? Y cuando una persona tiene una cosa así en el corazón, ¿cómo empieza a notarlo? ¿Cuál es el síntoma? Debilidad, La gente suele alta... contar que siente palpitaciones o como que se le para el corazón, es la manera de describir por ahí las arritmias que suelen estar asociadas a esas patologías cardíacas. Pero Sí, no, la gente se muere por esta enfermedad. Existe un número de personas que pueden morir de Chagas, claro que sí, y existen muchos casos de personas que disminuye su calidad de vida por estar infectadas, sí.
Después hay muchas personas que no, pero es importante esto, como tomar conciencia de la gravedad del Chagas, más allá del miedo a si me voy a morir o no. Claro, Porque no. teniendo conciencia y tomando las medidas de prevención, no tenemos que llegar a esos extremos. Ahora, Victoria, ¿qué pasa si el Chagas llega al cerebro? Si el parásito llega al cerebro, tenemos daños neurológicos que existen en algunos casos reportados de eso. No es lo más frecuente. No es lo más frecuente. En nuestro país lo más frecuente es el corazón. El corazón, Sí. en el corazón. Y bueno, algo por ahí que tenemos que tratar de retomar es la idea de que se puede prevenir. Nosotros hablamos mucho de la prevención en los lugares donde hay vinchucas y no hablamos, por ejemplo, si yo estoy en la ciudad y no tengo vinchucas, ¿qué puedo hacer para prevenir el Chagas? Bueno, sí se pueden hacer cosas. Si todos nosotros nos hacemos los análisis y a mí me da positivo, bueno, por ejemplo, cuando tengo un hijo, puedo llevarlo al médico y decirle, miren que a mí me dio positivo, y entonces ese bebé se puede estudiar muy tempranamente. Ahora, se Victoria, lo puede tratar, sí. Pero, y si diera positivo, se lo puede tratar y se puede curar. El Chagas tiene cura, especialmente en las edades bien tempranas. ahora, a vos te da el Chagas a Sí. esta edad. Ay, me da, sí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? haces? Hago controles para ver cómo está mi corazón, cómo está mi cuerpo. Eso, paso número 1. Paso número 2, se puede, y está también garantizado, el tratamiento gratuito. El tratamiento, no somos médicas, vamos a aclararlo porque no somos médicas, pero el tratamiento en las personas adultas está con una cierta controversia de si es realmente eficaz para evitar la enfermedad o no. Hay estudios que han tenido éxito en evitar la enfermedad y otros que no. Entonces, hay algunos médicos que están más dudosos de tratar. Tienen que haber un análisis médico-paciente de cómo está la salud de ese paciente para ver si se le indica el tratamiento. Porque las dos drogas que se usan para matar el parásito, que son tripanocidas, tienen efectos adversos y están contraindicadas en ciertas condiciones de base. Claro. Entonces, sin meternos en esta cuestión médica, existe la posibilidad de tratamiento y especialmente en las mujeres es muy importante el seguimiento de los hijos de esas mujeres. Y además, lo que sí está comprobado es que si una mujer es tratada, aunque ella no se cure rápidamente o no se le prevenga a futuro, que nadie sabe todavía porque no hay tantos estudios como para afirmar que no se previene la enfermedad en los adultos, lo que sí se sabe es que se previene la transmisión de la madre al hijo. Ah, con esas drogas. Exactamente, con el tratamiento, que son más o menos, bueno, depende de la indicación, 30, 60 días de un medicamento gratuito. Ah, es gratuito. Sí. Sí, y El aparte- gobierno lo da. Sí. Y aparte hay un tema hacia atrás. Si una mujer se hace por primera vez el análisis y no es el primer hijo que tiene, sino que ha tenido ya 2 o más, aunque, bueno, se puede controlar al hijo que ha nacido en ese momento, pero también se puede controlar a los hijos que han nacido antes, a las personas que han nacido antes, claro. para ver si tienen la enfermedad. Sí. O sea que es como todo un historial social de esa familia que sirve también para detectar otras situaciones hacia atrás. Claro, yo quiero retomar eso porque es súper importante y está incluido en la ley que si una mujer en edad reproductiva o estando embarazada da un diagnóstico positivo, se tienen que evaluar a todos sus hijos anteriores y los niños deben ser tratados porque para niños, bebés y adolescentes el tratamiento tripanocida es eficaz. Entonces tenemos un tratamiento tripanocida que puede curar a las personas dentro de cierto rango de edad o si se las agarra en una etapa muy temprana de la enfermedad. El resto de las personas que tienen Chagas tienen otro tipo de tratamiento y tienen el derecho de recibir ese tratamiento. No va a ser el tratamiento tripanocida con el que se cure o se elimine el parásito, pero sí tiene otros tratamientos que le aseguran calidad de vida y un seguimiento para que cualquier manifestación sea atendida tempranamente. Claro, la pregunta que surge es, ¿alguna vez se podrá erradicar la enfermedad? Desde el punto de vista biológico, hablar de erradicación de la enfermedad es
impreciso, por No, lo es pronto. erróneo, Es erróneo, erróneo, ok. erróneo, sí. Es erróneo, Es claro. la cuarta pregunta equivocada que hago en el programa. No, son No, no es pregunta, está muy bien esa pregunta, porque son las preguntas que nos hacemos todos cuando nos empezamos a familiarizar con un tema, así que Sí. es perfecto para explicar por qué no. Bueno, y la respuesta de por qué no se puede erradicar es sacar de raíz. Si Sí. nosotros quisiéramos sacar de raíz esta problemática, o sacamos a la persona que se infecta, que no podemos, o sacamos a las vinchucas, que tampoco podemos porque son justamente insectos que son originarios de nuestro país, o también podríamos sacar al parásito. Eso tampoco podemos. ¿Por qué? Este parásito se lo encuentra en la naturaleza en más de 180 especies de mamíferos. Ay, ay, ay. Entonces, nosotros hablamos del perro, el gato y la gallina que no se infecta, pero en el ciclo doméstico de transmisión y de las personas, porque estábamos centrándonos en la transmisión al hombre. Claro. Pero esto, parásito causa es una zoonosis, es una enfermedad de los perros, de los animales, perdón, que se puede transmitir a las personas. Entonces, existe el ciclo silvestre de transmisión. En nuestro país hay muchas especies de animales silvestres documentadas infectadas, como adrejas, zorrinos, armadillos, vampiros. Entonces, no podemos pensar en erradicarlo. Lo que podemos tratar es pensar de cómo hacemos para controlar la transmisión. Claro, sí. Ahora, al mismo tiempo, en términos sociales, si se hiciera, sin excepción, a toda mujer embarazada el análisis, y a todo chico que nace el análisis, y a todo chico que entra a la primaria, que es obligatorio el análisis, seguramente que con el tiempo, la cantidad de personas que podrían obtener la enfermedad, o sea, llegar a contagiarse y tenerla, sería mucho menor. Claro. ¿Hay un estudio de cuántos están contagiados por la vinchuca y cuántos por el contagio así humano? No hay datos. No, pero es importante saber esto, que en la medida que cae lo que llamamos la carga parasitaria, la cantidad de parásitos que hay en el ambiente, cae la probabilidad de infectarse a una persona. Entonces, tomando todas estas medidas, hacemos que caigan justamente los reservorios y las cargas parasitarias ambientales. Y en el caso que una persona lo contraiga, si es un niño que acaba de nacer, tiene la posibilidad de ser tratado y ser curado. Bueno. Entonces, no es erradicable, No. pero es controlable y es prevenible. Es prevenible. Exacto. ¿Sí? Me saliste al cruce al comentario que iba a ser medio negativo. Disminuir socialmente con el tiempo. ¿Qué puede hacer la sociedad, Marcelo? Lo que puede hacer la sociedad es tomar conciencia de la problemática, llevar a cabo Estas que acciones. lleven a cabo las acciones que hay que llevar. Repetimos, no son muy costosas, no es algo extraordinario, es un análisis de sangre. ¿Y vos pensás que hay resistencia en la gente en hacerlo o es negligencia? Mirá, negligencia es una palabra muy fuerte y por ahí resistencia también. Yo lo que creo que hay una concepción de que como esto afecta a personas pobres Y del norte. y del norte, si no estoy en el norte y no es pobre, no tiene por qué tener la enfermedad. Sí. Y en realidad con los procesos migratorios, Sí, ya está, sí. Puede ser esto cualquiera. se revierte de otra manera. Este es el tema. Sí, respecto de esto, de qué podemos hacer, la toma de conciencia está íntimamente relacionada con el conocimiento, ¿no? Esto, vos recién decías, es negligencia, creo que en muchos casos es desconocimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos la oportunidad de abordar en las escuelas la problemática de Chagas desde un montón de dimensiones, no solamente desde la biología, se puede tomar esto desde las ciencias sociales, desde las matemáticas para estudiar probabilidades o estadísticas, hay un montón de herramientas. Y hay en particular 2 fechas en el año que son una excusa para conversarlo, por ejemplo, en las escuelas, y una es el 14 de abril, que es el Día Internacional de las Personas Afectadas por Chagas, y otra, por ley nacional, es el último viernes de agosto, el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. Díganme, ¿en cuántas escuelas
los maestros y maestras hablan del Chagas ese día. Es un día que es una oportunidad, porque es por ley, ese día está en el cronograma escolar. Sí. No digo negligencia, aquí se usa una palabra, o indolencia, o cualquier otro adjetivo de este tipo. Es que la gente no quiere hablar de este tipo de temas. Ninguno de nosotros. Es preferible evitarlo. Es como que queremos tapar el sol con la mano para decir que no existe el sol. Pero el sol existe. Y esto lo tenemos en todo el país. Y hoy me entero de que no es solamente la vinchuca la que lo contagia, sino que los seres humanos lo van contagiando, especialmente la madre a sus hijos. Y hoy me entero de que es simplemente un análisis de sangre. Y hoy me entero de que el análisis de sangre en este caso es gratuito. Es decir, casi, decir, ya está todo como para decir, pero hagámoslo, exijámoslo. Y a las docentes y a los directivos de escuela, y yo soy uno de ellos, tenemos que tomar en cuenta esto para, por lo menos en estos 2 días, poder hacer conocer esta realidad, ¿no? Claro, yo me crié hace muchos años y cuando empezó a hablarse del Chagas era de los ranchos del norte. Y es difícil cuando uno se crió escuchando una cantinera de esa, cuesta mutar, cuesta cambiar, cuesta abrir la cabeza. Y es un proceso que yo tengo que vivir también. Ahora voy a ir a mi casa y le voy a decir, bueno, a mi señora que nos tenemos que hacer el análisis, pero ya somos viejitos nosotros. No importa. ¿No importa? No, saber es la posibilidad que le da a uno. El otro día me fui a hacer análisis de sangre Sí. y me hice de un montón de cosas, pero no... Se viene el próximo pinchazo. No, pero es simple. Es muy simple, sí. ¿Y en cuánto tiempo te dan el resultado? 2 días, depende, entre Bueno, 2 y 7 laboratorio. días, claro, sí. Sí. Pero no sirve uno solo. No, pero Pero claro, quien hace el estudio sabe que tiene que hacer un par serológico. O sea, dos tipos de determinaciones. Si no la hacen, ahí sí es negligencia. Pero con la misma Negligencia, sangre, no perdón. me tiene que pinchar 2 veces. No, claro, negligencia a veces del profesional o a veces de quien tiene que Sí. prestar los suministros, ¿no? Ah, Para no echarle la culpa solamente al profesional. que firma. Claro. No, es siempre con un pinchazo de esa misma muestra, se analiza por diferentes técnicas. Eso es lo que queremos eso es lo decir. que quiere decir. Que no alcanza una sola técnica para Claro. decir sí o no. Necesitamos 2 para decir sí. Háblame un poco, Marcelo, de TEA. ¿Tenemos alguna página de internet, algo así? Sí, en www.tea.org.ar. Ahí está, sí. Ahí está puesta. Bien fácil, sí. Sí, bueno, TEA significa, es la Fundación Trabajo, Educación Ambiente. Venimos trabajando hace muchos años en estas temáticas y en las problemáticas sociales. Creemos en la transversalidad de los temas. Tenemos 3 institutos, uno sobre el trabajo, otro sobre calidad sistémica y sustentable y el tercero sobre el tema de energías limpias. Y venimos tratando de ayudar a la sociedad en la capacidad de llevar a cabo problemáticas que la atraviesan. Integramos el Consejo de Planificación Estratégica de la ciudad, integramos la Red Argentina de Cooperación Internacional, integramos otros ámbitos educativos. Y bueno... ¿Y quién forma TEA? ¿Voluntarios? No, lo que hacemos es trabajar a través de proyectos, trabajar a través del articulado de proyectos, de la búsqueda de fondos, del armado, de llevar adelante los procesos. Sí, es una conjunción de factores que combinan... No, pero en cuanto al personal. No, somos todos ad honorem. Ad honorem. ¿Es una fundación Es o una asociación civil? Una fundación. Una fundación. Y somos todos ad honorem. ¿Y cómo se relaciona el CONICET con una entidad así? Bueno, lo que pasó es que nos conocimos en una reunión donde nos convocaron por distintos motivos sobre la problemática de Chagas y de pronto vimos esto, que desde nuestras distintas funciones o habilidades o conocimientos podíamos
formar un equipo de trabajo para esto, para trabajar de un modo más eficiente. Desde que estamos con TEA, por ejemplo, sabemos esto de un montón de instancias del Estado que nosotros ni conocíamos, y la posibilidad de esto de tener acceso a, no sé, a determinadas personas que toman decisiones, mientras nosotros les damos letra a TEA sobre, bueno, sobre Claro. cosas más biológicas, ¿no? Pero TEA no se circunscribe a solo Chagas. No, venimos trabajando en temas de trabajo, de educación, Y de energía. ambiente, integramos una multiplicidad. Es más, tenemos una política de transparencia muy amplia. En la página está absolutamente todos los datos, incluso el balance. Está todo. O sea, cualquiera que entra en la página www.tea.org.ar tiene la totalidad de los datos de lo que venimos haciendo. Porque muchas veces las personas dicen, bueno, pero ¿qué puedo hacer? No soy biólogo, no soy médico, y bueno, no puedo hacer nada. No, puede apoyar, por lo menos, involucrarse, formar parte de esta organización TEA, informándose en principio y ver qué se puede hacer. Gente de distintas ciudades. Yo creo mucho en lo que decía Marcelo, en lo transversal, es decir, ¿qué quiere decir eso? Es que no nos vamos a quedar con las categorías de Estado, privado, educación, economía, todo tiene que ver con todo, y la transversalidad tiene que ver con eso. Así que la verdad es que esperamos que este programa aporte a lo que ustedes hacen. Muchas gracias. A más de uno le habrá inquietado, quizá alguno que no tiene tanto miedo como yo irá a pincharse para saber si tiene chaga o no. Y si tiene chaga, no se asuste, hay tratamientos. Y si tiene chaga su bebé, tiene muchas probabilidades, nos acaba de decir las doctoras, de curarse totalmente, eliminar al Trypanosoma Carlito, cruzi. Carlito, llamémosle, que muy inteligente, entra solo, se multiplica, y se puede curar. Yo estoy muy agradecido por ustedes y a todos los que vienen como ustedes, que hacen cosas para el bien de la sociedad. Les digo un texto de la palabra de Dios. Permítanme que se los diga. Por favor. No se cansen de hacer el bien, porque algún día cosecharán si no desmayan. Porque a veces la indiferencia, la incomprensión, el egoísmo, hace que tengamos ganas de bajar los brazos y decir, basta, ya no peleo más. El texto de la palabra dice, no se cansen de hacer el bien. Quién sabe, en el futuro van a ver el resultado del esfuerzo. Y vamos a orar por eso. Gracias por venir. Muchísimas Muchas gracias gracias por habernos invitado, ha sido un honor. Marcelo, Victoria y Carolina. Ahí está. Gracias, ha sido un placer. Espero que le haya gustado el programa, que le haya pensar, no para tener miedo ni asustarse, sino para actuar. Nos encontramos aquí mañana, como cada noche. Que Dios le bendiga.